Gracias, Bede. Bueno, sí, yo radico aquí en Hermosillo. Soy de la Ciudad de México. Estudié medicina, estudié ingeniería, estudié economía. Me becaron. De alguna forma logré acceder a las becas y también estudié la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas. La especialidad lo da el Instituto Politécnico Nacional allá en Ciudad de México. También después se extendió a Guadalajara, a Monterrey, a otras partes del país. Después estudié el diplomado en ultrasonido médico diagnóstico en la Universidad de Guadalajara y finalmente el diplomado en diabetología clínica por el CENIS en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Actualmente, y desde hace ya casi 4 años, estoy dedicado al diagnóstico por la técnica de imagen basada en el ultrasonido, junto con la electrocardiografía y la clínica, pues tengo mi consultorio de diagnóstico, mi consultorio particular. Pues bueno, doctor, te damos la bienvenida aquí en este espacio con mucho cariño. Decíamos, decíamos a presumir que teníamos unas tazas iguales, pero esperemos que el día de cuando volvamos a vernos, él ya tenga más de 100 seguidores y podamos tomar nuestro café, nuestras tacitas igualitas. Porque Exactamente. de todo lo que él hizo, estuvimos juntos como técnicos en urgencias médicas también de la UNAM. Y ahí fue donde nos conocimos, hace unos poquitos años, ¿verdad, amigo? 30 años, casi 31. Así es que esa voz la tengo desde hace muchos años. Sí, exactamente. Exactamente. Doctor, me gustaría preguntarte, hace algunos ayeres, exacto, gusto, bienvenido, mira, te dan la bienvenida, un gusto, doctor. Muchas gracias, María. Mucho gusto. ¿Cuántos años tiene, doctor? Tengo 51 años, nací en 1974. Pues joven como Bere. Claro, claro. Sí, la vida empezó hace un año, a los 50. Claro, exactamente. Bueno, ¿estás de acuerdo que empecemos? Sí, por favor. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, ¿por qué diabetología? ¿Por qué te gustó esta parte de la diabetes? La diabetología es un área de la medicina que estudia con muchísima especificidad el padecimiento crónico más frecuente en la población latina, que es la diabetes. En la población mexicana se calcula que entre el 18 y el 20% de los mexicanos padecemos diabetes. Al menos es el índice de prevalencia hasta el 2023. El índice de prevalencia hasta el 2023. Es decir, al final del año, las personas que se contabilizan todavía como diabéticas alcanzan del 18 al 20% de la población total. No quiere decir que sea el número real, solamente es el número captado por los sistemas de salud del país. Esa es la cifra oficial, la cifra formal. Hay una cifra subyacente que se calcula al menos la mitad de esa cifra. Es decir, eventualmente un cuarto de la población podría estar padeciendo de diabetes. Sin embargo, la diabetes como condición clínica es el último eslabón de una serie de eventos previos que se caracterizan por la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y finalmente la diabetes. Así también puede pasar con la hipertensión, pero básicamente es con la diabetes. Muy bien. Aquí tienes los saludos de Rocío, Rocío Ibarra, tú la conoces. Hola, hola Chino, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué estábamos platicando tú y yo de las consecuencias emocionales, ¿no? Pero de un diagnóstico, de recibir un diagnóstico de por vida. ¿Por qué la diabetes es una patología o una enfermedad de por vida? ¿Nos puedes explicar? La diabetes viene de la insuficiencia en
la función pancreática. El páncreas es un órgano que tenemos más o menos en el centro del cuerpo, a un lado del estómago, entre el estómago y el hígado. Y es el responsable de secretar una hormona llamada insulina. Esta hormona, esta insulina, es una llave que permite que cada una de las células pueda absorber glucosa. Es una llave a través de la cual la glucosa que viene circulando por la sangre entre a la célula, cualquiera que sea esta, la célula muscular, la célula visceral, la célula cerebral, cualquier célula, porque nuestro metabolismo está basado en el uso de la glucosa y el oxígeno para la obtención de energía. Bien. Cuando este páncreas es insuficiente para la formación de insulina o la insulina no puede entrar, la insulina que se forma no puede entrar a la célula, empezamos a tener niveles altos de glucosa. Esto altera también el metabolismo de la grasa y también altera el metabolismo de la proteína. ¿Se recupera la función pancreática? No, no se recupera la función pancreática. La diabetes es una enfermedad autoinmune. Nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos que atacan a las células de los islotes de Langerhans, que son pequeñas estructuras dentro del páncreas. La única manera de revertir la diabetes es revirtiendo el ataque autoinmune, el ataque que yo mismo estoy llevando sobre mi páncreas. Y eso todavía no se logra. Ahora, habiendo dicho esto, la diabetes no se cura. Sin embargo, podemos llevar a algunos pacientes diagnosticados como diabéticos a un estado de normoglicemia y mantenerlos ahí por muchísimo tiempo. Y a ese estado le llamamos diabetes en remisión o diabetes normoglicémica. No pierde el estado de diabético, no cambia la condición. ¿Cómo es que no cambia la condición? Cuando yo quito todas las terapias que llevan al paciente a la normoglicemia, el paciente vuelve al estado de hiperglicemia, vuelve al estado de glucosa elevada, de glucosa alterada, y vuelve a tener los cambios metabólicos sobre la grasa y sobre la proteína para compensar. En realidad nunca recuperó el estado previo a la diabetes, solamente que las maniobras, las terapias alrededor de ese estado lo llevaron a un estado de normalización. La diabetes entonces es una enfermedad que no se cura y es un diagnóstico que se recibe y nos va a acompañar hasta el final de los días, ¿no? Hasta el final de la vida. Okay. Y me parece que ese es el impacto. Las terapias actuales de diabetes se centran en el paciente. Pareciera ser algo obvio. Pareciera ser que no estoy diciendo algo raro. Hasta finales del siglo pasado, la terapia se centraba en el control de la glucosa, no en el paciente. Son dos cosas distintas. Yo, como profesional de la salud, a como diera lugar, tenía que llevar al paciente a una glucosa tan cercana al 120 como fuera posible, tan cercana al 110 como fuera posible, tan cercana al 100 como fuera posible, independientemente de que mi paciente disfuncionara en otras cosas. Actualmente no. Actualmente es el paciente el que recibe toda la atención, pero no nada más en su glucosa,
sino también en muchos otros estados, como cuáles: la oftalmología, la cardiología, la angiología, la, la ortopedia y la dermatología, específicamente el estado de los pies, el estado, todos los lugares, la nefrología, todos los lugares donde yo puedo tener complicaciones, daños secundarios por el efecto de este ajuste del metabolismo de la glucosa. Bien, entre ellos también está la psicología, el cambio que el paciente acaba de recibir requiere de un ajuste. Me dieron un diagnóstico de algo que eventualmente me pueda llevar a la ceguera o a la insuficiencia renal y entonces a la dependencia de una diálisis, o eventualmente me pueda llevar a la amputación. Entonces, ¿tú consideras como médico que exista un impacto emocional al paciente que se acaba de diagnosticar con diabetes? Siempre y cuando este paciente esté consciente del diagnóstico. ¿Qué reacciones más has encontrado o has observado en los pacientes que son diagnosticados? La primera impresión prácticamente no existe cuando son pacientes jóvenes. Como si dudaran de lo que yo estoy diciendo. Pero los pacientes con una madurez, con una edad un poco mayor, que tienen familiares diabéticos, entienden las cosas de otra forma y se quedan serios. Me preguntan cómo fue posible que esto pasara sin haber sentido algo. En uno de mis videos reitero que la diabetes no se siente, pero se percibe. Hay cambios físicos obvios en el metabolismo de la grasa y la agregación de la grasa, en el cambio de peso y en la capacidad que tengo para sentirme con energía, con ánimo, para hacer una y otra cosa, por la disposición de energía. Bueno, todo esto lo hago consciente y le pregunto al paciente, ¿desde cuándo viene ganando peso? ¿Desde cuándo viene sintiéndose cansado? ¿Desde cuándo viene teniendo más sed de lo habitual? ¿Desde cuándo viene orinando con más frecuencia o por las noches? ¿Desde cuándo viene teniendo más hambre? Y se van dando cuenta de que esto no lo padecieron de la semana pasada para acá. Pero no nada más eso, veré. Los cambios en el incremento del apetito, del consumo de agua y de la frecuencia para orinar, también son una consecuencia del cambio bioquímico que ya viene de tiempo atrás. Yo ya tengo niveles elevados de glucosa. El cuerpo ya no puede compensar y entonces empieza a tomar más agua, a comer más y a orinar más. Es decir, la instalación de esos síntomas también es una consecuencia de algo que se desarrolló tiempo atrás. Los hago conscientes de ese segundo momento y se dan cuenta de que sí, en realidad, esto lo vinieron padeciendo desde hace más tiempo del que pensaban. Exacto. Aquí te hacen Cuando una recuerdan, perdón. espera, cuando recuerdan el estado de sus familiares con diabetes, en ese momento se asustan. Porque no recuerdan al paciente que murió tranquilo en casa. Recuerdan al paciente que empezó a inyectarse insulina. Recuerdan al paciente
que fue una y otra vez al hospital. Recuerdan al paciente que tuvo una diálisis, recuerdan al paciente que tuvo una amputación, recuerdan al paciente que quedó ciego. Claro. Se vino un duelo. Yo era otra persona y esa otra persona ya no existe. En realidad la misma persona sigue, no con las capacidades que tenía antes, pero sigue. Y es labor de esta nueva perspectiva de ver al paciente y no a la glucosa como el objetivo. Es esta nueva labor la que también debemos hacer como profesionales de la salud. Antes yo le podía decir al paciente, mire, para acabar pronto, tome esto, esto y esto, y nos vemos en 3 o en 6 meses. Pero es que, ¿qué le digo? No soy psicólogo, vaya y busque a alguien. Yo necesito ver paciente. El tratamiento actual es completamente distinto. A ver, tranquilo. Entiendo que el problema se tiene que ir digiriendo, que usted a partir de ese momento va a transitar un duelo y el duelo tiene fases. Y la última fase va a ser la aceptación. Necesitamos llegar pronto a esa fase de aceptación para que usted tenga el mejor apego al tratamiento y prácticamente no perciba cambios en su calidad de vida. Cuando uno hace ese acompañamiento, las cosas cambian porque el paciente no se siente solo. El paciente dice, bien, yo recibí el diagnóstico, pero sé que tengo el respaldo de un médico, de un profesional de la salud, y no de uno, de varios. Actualmente, el tratamiento de excelencia en la diabetes requiere de al menos 9 especialidades. En el Instituto Nacional de Nutrición hay un centro especializado en tratamiento de la diabetes de alta eficiencia, con 9 especialidades. Si no se cumplen las 9 especialidades, no se puede calificar a ese tratamiento como de excelencia. Entonces el paciente ya va con el respaldo de 9 especialidades. Cada médico preguntándole por su salud, no por su azúcar, preguntándole cómo se siente, no si se tomó la medicina. Obviamente sabemos si se tomó o no la medicina con los parámetros y le preguntamos y cómo va y vamos a hacer ajustes y esto y lo otro. Pero es muy distinto a decir, tiene diabetes, tome metformina y glibenclamida, inyéctese 10 unidades de insulina por la mañana y nos vemos en 3 meses. Muy distinto, muy distinto. Muy bien, te preguntaban si una persona estando delgada pudiera tenerlo. Claro, actualmente el peso no es una indicación. El cambio del peso, el cambio en el peso, sí es una alteración, sí es una indicación, indicación de descontrol y de descontrol de la glicemia, no de descompensación. La descompensación ya la vemos con el estado cetoacidótico o con el estado hiperosmolar. Pero las alteraciones en el peso, ya sea subir o bajar, nos hablan de una diabetes descontrolada. Un paciente que sube de peso está en un proceso anabólico por un incremento en la cantidad de glucagón, que es una enzima anabólica, que es una hormona anabólica. Pero si el paciente viene bajando de peso, pues entonces estamos consumiendo nuestra propia proteína. Por eso ya pasamos de consumir nuestra grasa y empezamos a consumir nuestra proteína. Estamos en un proceso de catabolismo. Ambos, el anabolismo inducido y el catabolismo inducido, son estados de descontrol. Muy bien. Pensé que era inteligencia artificial con su voz. No, mi querida Edith, lo conozco en persona y así ha hablado siempre. Sí, que sigan mi página y mis videos y pues me van a ver con una cabellera tan larga como la tuya. Te ve envidia, amigo. El día que salga con una cabellera como la tuya, sí va a ser inteligencia artificial. Sí, chicos,
Sigan al doctor Figueroa, por favor, para que podamos hacerla ahí juntos. Si es que les está gustando, si tienen preguntas, ahorita es el momento porque tenemos al doctor aquí dispuesto a responder sus dudas. Y bueno, me gustaría también saber, ¿has observado diferencia entre hombres y mujeres o reaccionan? ¿Cómo es ese procesamiento emocional o es pareja? ¿Cómo lo has visto tú como médico? La mujer siempre es más responsable. La mujer tiene una capacidad de ver hacia el futuro distinta a la del hombre, aun cuando el hombre que vive, un hombre que tiene responsabilidades familiares, también es muy responsable. El hombre que, el hombre promedio no. El hombre promedio sí sigue viendo a una enfermedad crónica como una debilidad. Oh, cierto. La mujer ve hacia sus hijos, ve hacia sus nietos, ve hacia la familia, ve hacia su casa y acepta con más rapidez y humildad la realidad, la nueva realidad. Y eso le permite también ser más responsable con su tratamiento. Actualmente, eh, en este modelo centrado en el paciente, tratamos de empoderar al paciente de manera que él pueda responder en su realidad, en su entorno, en su tiempo, a lo que pueda venir. Estados de crisis hiperglicémica, de crisis hipoglicémicas, ajuste de uno u otro hábito, pero es mucho más sencillo encontrarlo en las mujeres y en los niños que en los hombres. Ok, wow. ¿En qué momento tú considerarías apropiado el apoyo psicológico con un paciente con diabetes? Desde el principio. Desde Una vez que yo le di, sí, una vez que yo le di el diagnóstico de diabetes, yo le pido al paciente que vaya a visitar a estas 9 especialidades. Y una de esas 9 es la psicología. Necesariamente. Ok, 9 Perdón. No, les iba a decir 9 especialidades. Yo creo que es momento de hacer conciencia y empezar a cuidarnos. Sí, la diabetes afecta el ojo, afecta el riñón, afecta la piel, afecta los vasos, afecta el corazón. Requiere dieta, ejercicio y educación. Llevo 8 especialidades. Después de eso viene la psicología. Bueno, no después, al mismo tiempo, todas estas especialidades se aplican al mismo tiempo. No una va antes que la otra. Las 9 especialidades tienen el mismo peso. Wow. No, pues sí. Bueno, ¿cómo manejas tú como médico la preocupación de tus pacientes sobre sus complicaciones? Porque una cosa es que ya le diste el diagnóstico y la otra es de que empiezan a verse complicados. Me imagino que aquí varía, ¿no? Su comportamiento. La complicación, yo me voy a enfrentar a un paciente complicado en la medida en que este paciente no tenga apego al tratamiento, yo no tenga apego con el paciente no esté educado o el paciente no sepa, eh, niegue su enfermedad. El paciente empoderado, el paciente capacitado, el paciente acompañado, muy probablemente no tenga complicaciones. ¿Por quién debe estar acompañado? Por todos, por los 9 especialistas.
¿Es una situación utópica? Sí. El modelo se está llevando a cabo en un hospital de alta especialidad como es el Salvador Subirán, como es el Instituto Nacional de Nutrición, aquí en México, para quienes nos escuchan de otros países, aquí en la República Mexicana, en la Ciudad de México. Pero ese modelo ya reportó beneficios. Ese modelo se está implantando tanto como se puede en todos lados, porque es altamente exitoso. ¿Cuáles son las medidas del éxito? Menos crisis de hiperglicemia, glucosa alta, menos crisis de hipoglicemia, glucosa baja, menos amputaciones, menos ajustes de medicamento en el corto plazo. Wow. Más impacto de la dieta y el ejercicio antes de la primera terapia farmacológica. Y creo que Más responsabilidad del paciente sobre su sintomatología. wow. Vas a empezar a tener esta y esta alteración. La vas a evitar con esto y con esto. Si esto no funciona, vas a hacer esto y esto. Y si no funciona, me vas a hablar. Doctor, tuve esto y esto y esto. Apliqué las primeras terapias, no funcionaron. Apliqué las segundas, no funcionaron. Vengo con usted. Ahorramos mucho tiempo. Yo ya no repito eso. De que el paciente tiene ya un seguimiento por educadores en diabetes. Sé que el paciente tiene un seguimiento por nutrición. Sé que el paciente tiene un seguimiento por fisioterapia, entrenamiento físico. Así como lo oye, Pere. Entrenadores licenciados en entrenamiento físico, también, o fisioterapeutas, también son parte de las especialidades que requiere un paciente diabético, porque hay que establecer una terapia de ejercicio en realidad. Y es como lo digo en alguno de mis videos, que la dieta y el ejercicio son la primera línea de acción en un paciente con enfermedad crónico-degenerativa. No es el medicamento, es la dieta y el ejercicio. Buscamos bajar al paciente a un peso manejable, a un peso tan cercano al que debería tener, basado en tablas. Y normalmente esto equivale a bajar un 10% de su peso, del peso con el que lo conocimos, entre unos 3 y 6 meses. Tampoco lo vamos a bajar de un momento a otro, ¿no? Vamos a bajar. Y vamos a ver cómo se comporta la glucosa. Oye, ¿sabes qué? Sí, sigue elevada, pero respondiste a la terapia, respondiste a la dieta y al ejercicio. Vamos a ajustarla. A este paciente ya le enseñamos cómo calcular kilocalorías, cómo distribuirlas en los 3 alimentos del día, cómo comer colaciones y qué colaciones, cómo monitorearse y cuándo. Yo ya, con eso, yo ya gané muchísimo tiempo, ya no repito cosas. Y sé que viene entrenado el paciente. Avanzo. Sobre lo que él ya hizo, avanzo. No pierdo tiempo. Ya la terapia para la diabetes es otra cosa, es muchísimo más profesional, multidisciplinaria, es prácticamente una subespecialidad. Y me van a perdonar la expresión, pero es un mercado aparte. Sí. ¿Pero eso tiene costo o cómo lo has visto, cómo lo manejan? Fuera del sistema de salud, fuera del sistema de seguridad social, sí tiene costo, claro que sí. Pero el Seguro Social tiene programas, el ISSSTE tiene programas, la Secretaría de Salud tiene programas. No son tan eficientes como el Centro de Especialidad para el Manejo de la Diabetes, que tiene
el Instituto de Nutrición. Pero si te das cuenta, el Instituto Nacional de Nutrición es parte de la red de hospitales del sector salud. No es privado, es público. Entonces, el consejo es que vayamos. Si no nos lo ofrecen y no tenemos seguro, es que vayamos, ¿no? El primer paso es saber si eres o no diabético, si eres o no prediabético, si tienes intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, abdomen globoso, cambios recientes en el peso, cansancio, cansancio crónico, si tienes alteraciones en la tiroides, hígado graso, ovarios poliquísticos, padres, tíos, hermanos o abuelos con diabetes, si padeciste diabetes en el embarazo, si tuviste productos macrosómicos por encima de los 5 kilos, si todo esto tuviste o alguna de estas cosas tuviste, hay que checarse la glucosa. Para las personas que no conocen, perdón amigo, para las personas que no conocen el término de macrosómicos, son bebecitos grandes que pesan 5 kilos o más. Más de 5 kilos. Somía es forma. Casi tamaño, es que no es tamaño, pero bueno, lo traducimos como tamaño. Y macro es grande, ¿no? De gran tamaño, ¿no? Bueno, se me fue el... sí. A esto le tenemos que sumar una cosa, que somos latinos. Y prácticamente tenemos un gen que codifica para diabetes. Pero hay una investigación no tan antigua, también llevada a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición, donde se sugería que los mexicanos teníamos una predisposición aún más alta a padecer la diabetes, prácticamente un gen nativo. Nosotros somos la mezcla de los europeos y los indígenas locales. Bueno, la mezcla pudo haber desarrollado esta propensión natural, genética, congénita a la diabetes. Eso sí. Digo, los asiáticos se mueren de cáncer de colon, ¿no? No, la verdad prefiero tener diabetes. Sí, sí, también. Sí, prefiero ir al baño bien que no. Diabetes hereda es lo que acaba de comentar, de que por ser latinos La diabetes una predisposición por un gen. Preguntaban Sí. que cómo, Mari, quedó clara tu duda porque preguntaste primero cómo se podía mantener la glucosa en niveles normales, pero después el doctor Juan, en su exposición, mencionó lo que es el ejercicio, la alimentación, no sé si te quedó por ahí duda. Y te preguntan cómo es la manera de poder, qué exámenes hay que saber para saber si soy diabético. Bien. No es nada más el estudio, no es nada más llegar a la meta de ser diabético. Glucosas, hay 3 tipos de exámenes. La hemoglobina glucosilada, la prueba de tolerancia a la glucosa o curva de tolerancia a la glucosa y la glucosa en ayunas. Vamos a hablar de la más frecuente, la glucosa en ayunas. Una glucosa en ayunas, yo llego al laboratorio a las 7 de la mañana con 8 horas de ayuno, al menos 8 horas de ayuno, y debo tener una glucosa por debajo de 100 para no ser diagnosticado como diabético. Si tengo una glucosa de entre 100 y 125, soy diagnosticado como intolerante a la glucosa o
resistente a la insulina o prediabético. Los tres son sinónimos. Quiero ser claro. A ver, estoy tomando el parámetro de glucosa y estoy hablando de ser resistente a la insulina. ¿Cómo, doctor? Si no le tomaste insulina, le tomaste glucosa. Sí, mi rey. El punto es que si la glucosa está elevada, pues es porque la insulina no le está metiendo a la célula. Exactamente. Bien. Si tengo una glucosa por encima de 126, entonces ya doy el diagnóstico de diabetes. Compruebo ese estudio con la prueba de tolerancia a la glucosa. Si estoy por encima de 200 de glucosa a las 2 horas, confirmo el diagnóstico. Si estoy entre 100 y 200, soy intolerante. Y si estoy por debajo de 100, no tengo nada. ¿Se usa todavía el estudio de hemoglobina glucosilada? Sí. Si estoy por encima de 7.5 de hemoglobina glucosilada, soy diabético. Si estoy por debajo, pero por encima, si estoy entre 6.5 y 7.5, soy prediabético. Y si estoy por debajo del 6.5, todo bien. Pero la hemoglobina glucosilada progresivamente va saliendo de las guías de diagnóstico. Todavía se incluyen. Todavía en la última actualización de las guías de manejo y de diagnóstico de la Asociación Americana para la Diabetes, se usa la hemoglobina glucosilada. El punto con la hemoglobina es que no todos los laboratorios tienen ese parámetro con la misma calidad. Entonces, la lectura puede ser un falso positivo. Es más fácil que por hemoglobina glucosilada tenga un falso positivo que por las otras dos pruebas. Por eso ya va en desuso. La insulina Pero todavía se usa. Se toman datos de insulina, pero junto con vitamina D. Pero solamente si estoy en el rango de intolerancia a la glucosa. Okay. Pero no nada más eso. Aquí viene algo muy importante para ustedes como mujeres. Y debo decir que el 80% de mi consulta son mujeres. ¿Cursan con ovario poliquístico? ¿Cuáles son los criterios para la determinación del ovario poliquístico? Encontrar entre 20 y 24 quistes de determinado tamaño en uno de los dos ovarios, ¿no? Al menos en uno de los dos ovarios. En collar de perlas, que es en la periferia del ovario, visto por ultrasonido, y cursa con datos de hipertestosteronismo, es decir, cursa con niveles elevados de testosterona en la sangre. ¿Por qué una mujer podría tener testosterona? Porque la testosterona es el precursor de los estrógenos. Para que ustedes tengan estrógenos, tienen que aromatizar la testosterona en los folículos de los ovarios, los folículos que ustedes expulsan cada mes. Pero si este folículo tiene una capa gruesa, no se aromatiza. Y si no se aromatiza, rebota y regresa como testosterona a la sangre. Por eso, el ovario poliquístico se relaciona con hipertestosteronismo, y el hipertestosteronismo se manifiesta con obesidad, con ciclos anovulatorios y con acné, y también con hirsutismo. Y el hirsutismo se define como la distribución de pelo, de vello corporal, de forma androide, es decir, donde los hombres
la tienen, no de forma ginecoide. ¿Dónde? En la cara, en el pecho, en la espalda, en los hombros, en los brazos, en las piernas. Eso es una distribución androide, eso es hirsutismo y eso es un dato de hipertestosteronismo que se relaciona con el ovario poliquístico. ¿Cómo doy el salto cuántico a la diabetes? Porque la testosterona es una hormona anabólica, demanda glucosa y pone al páncreas en estrés. Y pum, resulta insuficiente. Y pum, ven la importancia también, chicos, de hacerse sus controles. Ahora las personas que están en Hermosillo, Sonora, pueden tener la oportunidad de tener una sesión integral con el doctor Figueroa, porque él, la mayoría de los estudios lo hace en el consultorio. ¿Estoy equivocada? Yo ahí hago ultrasonido, hago electrocardiograma, obviamente los dos interpretados, y les pido laboratorios para hacer el diagnóstico pues ahí mismo, ¿no? en el consultorio. Tiempo, ¿no? Claro. Sí, me ahorro pedir estudios a otros lados porque ahí los hago. También la ventaja del ultrasonido que tiene en su consultorio es que de una vez también valora lo que es la tiroides. Otro de los datos, muchos, que afectan o pudieran intervenir también en procesos hormonales. Sin duda alguna. Los pacientes que cursan con alteraciones como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo también están relacionados con enfermedades autoinmunes. De hecho, el ataque autoinmune me lleva al estado de hiper o hipotiroidismo. Si ya tengo el ataque autoinmune a una glándula, la posibilidad de que lo tenga hacia otra es elevado. Por eso cuando tengo hipotiroidismo o hipertiroidismo, cualquiera de los dos, hago pruebas de glucosa en sangre para saber si también hay ataque al páncreas. Y aquí me recuerda alguna otra cosa. He hecho un poco de hincapié en esto de las especialidades. Hay dos en especial que son muy lógicas de pensar, muy comunes entre la comunidad médica, porque pues es parte de la fisiología, ¿no? El ataque renal y el ataque al nervio óptico. Pedimos que el paciente, una vez que ya fue diagnosticado como diabético, acuda de inmediato al oftalmólogo y se haga una química sanguínea para poder determinar el estado del nervio óptico y el estado de funcionalidad renal. Los dos avanzan al mismo ritmo, no hay relación. No es que el nervio óptico esté relacionado con la función renal, no, pero avanzan al mismo ritmo, de forma tal que si empezamos a ver alteraciones en la visión, podemos presumir daño renal. Y al revés, empezamos a ver alteraciones en la función renal, nos subimos al ojo y buscamos fondo de ojo y daño al nervio óptico, ¿no? Compresión del nervio óptico. Recordemos que es una enfermedad, como lo dijimos en un principio, del sistema inmune. Entonces, por eso es el mismo ataque, ¿no? De lo que mencionabas en un principio, el cuerpo se autoataca. El cuerpo se está atacando, Ahora, a mí me encantaría hablar sobre la fisiopatología de la diabetes y podría llevarme el resto de la semana hablando de la fisiopatología de la diabetes, ¿no? Claro. Pero me parece que había que centrarnos un poco en el impacto emocional. Exacto. Me tocó dar una conferencia en la Universidad del Valle de México, aquí en Hermosillo. Oh, qué bien. Sobre la relación médico-paciente. Cuando en general tenemos pacientes y detectamos cáncer,
Lo decimos como si no nos fuera a pasar a nosotros, como si estuviéramos por encima de eso que estamos diagnosticando, como por el simple hecho de identificarlo y diagnosticarlo, nos pusiera por encima para siempre. Tiene cáncer de mama, tiene cáncer en uno de los testículos, tiene cáncer en el hígado, tiene cáncer en el pulmón. No, eso no separa del paciente. Al paciente no le importa mi arrogancia. En el último de los casos no te vuelvo a ver y se acabó. Claro. Al paciente le importa el acompañamiento en ese momento. Y como el cáncer, la diabetes es un diagnóstico que se va a quedar ahí. El cáncer eventualmente se quita. Un cáncer primario de hígado, pues se extirpo y ya, siempre y cuando sea primario. El testicular también, le quito el testículo. Renal también, le quito el riñón. Mamario también, le quito el tumor, le quito la mama. De tiroides, le quito la tiroides. La diabetes no. ¿Qué le quito? Exacto, claro. Y va a aparecer en su certificado de defunción. Lo que yo le dije hoy, 8 de abril, a las 8:49 de la noche, no se va a separar de él hasta la fecha de la defunción. 20 de septiembre del 3086. Murió, vivió 150 años, ¿sí? Y a partir de que le diagnosticaron y hasta el momento de su muerte, tuvo diabetes. Y aparecerá ahí. Enfermedades asociadas, diabetes mellitus. Ya no se dice diabetes mellitus, se dice diabetes tipo 1 o tipo 2, nada más, ¿no? O diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 1 tipo 2. El cáncer eventualmente sí, lo quito, la diabetes no. Ese impacto es el que buscamos mitigar con el acompañamiento. Repito, lo dije al principio, si ese impacto no se internaliza, no se normaliza, el paciente no va a tener el apego adecuado. El paciente va a negar su enfermedad. Es decir, requerimos de un equilibrio emocional en esta nueva realidad para que los beneficios de todas las terapias alcancen al paciente. Es decir, su equilibrio emocional no es nada más para que se sienta mejor, para que deje de llorar y no se sienta mal. Es para que alcance el mejor punto de su mejor desarrollo, aún con la enfermedad. Ahora, no se le dice enfermo, porque enfermo, que también me parece ahí un poco, bueno, un poco woke, un poco woke, ¿no? Esto de este lenguaje demasiado incluyente, porque pareciera ser que el enfermo de diabetes le da una connotación de contagio, le da una connotación de, hace para allá, le da una connotación de minusvalía, le da una connotación de incapacidad. No. Se le dice que vive con la condición de diabetes y se le trata exactamente igual que a todos los demás, considerando las terapias que están alrededor. Ya. Ese impacto emocional, ese sí se tiene que transmitir.
Usted tiene una condición. Vamos a aprender a vivir con esa condición. Y es exactamente igual a los demás. Como doctor, que ya no tengo un ojo, que ya no tengo una pierna. Vamos a evitar que pierda la otra. Vamos a evitar que pierda el otro ojo. Vamos a evitar que pierda toda la función renal. Digo, hay, ah, hay medidas, ¿no? No estamos hablando de un paciente ya sumamente complicado, de un paciente muy avanzado. Estamos hablando de un paciente que se está captando en una etapa muy temprana. Y aquí también quiero ser enfático en esto. Cada vez estamos captando al paciente en etapas más tempranas. Y eso es bueno. Porque, entre otras cosas, los sistemas de salud son un poco más accesibles en realidad. Ahorita un estudio de glucosa sale entre 90 y 150 pesos. Sí. Claro, es fácil. Un ultrasonido entre 200 y 400 pesos. Los hipoglucemiantes salen en 80, 120 pesos también. Entonces, el ejercicio y la dieta pues, están al alcance de todos, ¿no? No necesito ir a un gimnasio. Necesito tener un régimen de ejercicio accesible a mi realidad, a mi necesidad. Oye, trabajo desde las 7, yo entro a las 7 a trabajar, salgo a las 3, a las 4 entro al consultorio y regreso aquí a mi casa, a su casa, a las 8 de la noche. Yo, el doctor Rivaí Figueroa, yo soy diabético. ¿Y quién lo diagnosticó? Yo lo diagnostiqué, veré. Yo vi cambios en mi cuerpo, yo vi cansancio crónico. Yo andaba en la moto, no sabes, por todo el país. Me imagino. Y de un momento a otro, pues dejé la moto porque también me tuve que establecer para hacer un par de cosas. Y cuando quise agarrar la moto de nuevo, ya no lo hice ni con la misma fuerza, ni con la misma resistencia, ni con el mismo ánimo. Lo noté y pensé que era simplemente agotamiento. Pero cuando vi que tenían cambios físicos, mi abdomen crecía y lo relacioné con ser latino y tener familia directa con diabetes. Dije, oye, mi rey, bebe como elefante, o huele como elefante, hace como elefante. Pues yo creo que sí es un elefante. Me tomé la glucosa y andaba en 130. Wow. Claro. Ahora, oye, ¿a qué hora voy a hacer yo el ejercicio? Bueno, en la mañana, tantito, en la noche, otro poquito. Y empezamos poco a poco a cambiar la cultura hacia el ejercicio. En aproximadamente 4 semanas, el paciente tiene una altísima posibilidad de cambiar ya, de adquirir el ejercicio como hábito, como nuevo hábito, y eso mejorará bastante su respuesta a la dieta y al medicamento si es que lo requieren. Ahora, en estos centros de alta especialización en la atención para la diabetes, se escogen pacientes. ¿Quiénes? Quienes respondieron muy bien a la dieta y al ejercicio, o quienes tuvieron un gran apego a su tratamiento, empezando por dieta y ejercicio y continuando con un medicamento. ¿Y para qué los escogemos, doctor? Para llevarlos a una estrategia de normoglicemia. Ustedes responden con facilidad por la disciplina que tienen al tratamiento. Vamos a tratar de llevarlos por debajo de 126, tan cerca del 100. Ya estás en 100, te sientes bien, no sientes que te falta el ánimo, la energía, no te enfermas con facilidad, no has perdido peso, vamos a llevarte por debajo del 100. Y son muy pocos pacientes, muy pocos, los que terminan siendo normoglicémicos
pero diabéticos. ¿Nos puedes? Normalmente a los pacientes, perdóname, adelante. Quería aprovechar esta parte de que dices, son muy pocos los pacientes. De esos pacientes, ¿nos puedes compartir una experiencia memorable que tú digas, wow, qué transformación emocional tuvo el apoyo de su familia, no se negó o si se negó, vi su cambio? ¿Tienes algo así como que nos puedas compartir de un caso? Sí, una niña, una ingeniera minera, una ingeniera en minas, que estaba estudiando y trabajando, tenía 23 años. eh, Ella estaba impulsada por su figura. Ella empezó a notar que cambió su cuerpo. Es que, la verdad, yo amo mi cuerpo, yo me siento bien con mi cuerpo, yo sé que soy bella, que me admiran por esto y ¿qué pasó? La motivación de cada uno es eso, la motivación de cada uno. Uno no, aun cuando se siente muy tentado a decir, ¿cómo te importa tu cuerpo y no tus hijos, o no tus padres, o no tu estudio, o no tu trabajo? No, 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 cada quien. Ya. Bueno. Y empezó con la dieta. Ah, pero ya era sencillo el ejercicio. No se trataba de hacer músculo, se trataba de distribuir la glucosa, la insulina, en todo el cuerpo, tanto como se pudiera. Y entonces pasó de hacer músculo a hacer algo más cardiovascular. Vamos a caminar, vamos a trotar, vamos a modificar tu rutina de ejercicio, vamos a ajustar tu dieta y vamos a dar un hipoglucemiante. Y sí, en 3 meses pasó de glucosas de 130 a glucosas de 110, 106. No era un caso complicado, no, era una persona joven. Y la llevamos hasta el 100. Y ahí sigue, en 100. Solamente con monoterapia, dieta y ejercicio. Hago la referencia. Mujer joven. 23 años. Mujer joven. Y, y dedicada al estudio y a trabajar. Es decir, muy empoderada. Muy empoderada. Ahorita Y al contrario. Ajá, sí, cuenta. Tuve el caso de un paciente que aquí en Sonora yo veo a muchos pacientes que vienen en los periodos vacacionales de Estados Unidos, muchos, porque allá les sale un ojo de la cara la consulta médica. Entonces vienen, se tratan, se diagnostican y se van con todo el tratamiento y allá lo siguen. Y este señor tenía 53 años, era camionero y traía 260 de glucosa y orinaba a cada rato. Todo el mundo pensó que tenía una infección en la orina. Parte de la evaluación integral es ver los pies del paciente. Es un punto obligado. ¿Quieres atender pacientes con diabetes? Sí, revísale los pies. Si no le revisas los pies y sabes que es diabético, no hiciste bien tu trabajo, doctor. Ya, así de simple. Bueno, y cuando le pedí que se quitara las botas, su esposa le preguntó a él si quería que se quedara. Y él dijo, no, espérame afuera. Obviamente, el señor traía onicomicosis, tenía pedis, es decir, hongo en la piel, pie de atleta, hongo en la piel y hongo en la uña. Claro. Ese era el foco de infección. Eso era lo que estaba subiendo la glucosa y se estaba manifestando a través de orinar con frecuencia. No eran las vías urinarias el punto de infección, el origen de la infección. Cuando va a orinar,
Pasa su esposa ya, bueno, él se va al baño y me dice, doctor, es que me da mucha pena, pero llevamos 15 años juntos y nunca le he visto los pies. Wow. Wow, wow. Eh, este paciente pues era difícil de alcanzar, no porque no siguiera las indicaciones, sino porque tenía un constructo mental muy rígido. Claro. Yo no supe ya su evolución, espero que regrese, si no en Semana Santa, en verano, y pues veré el siguiente episodio de esa historia. Wow. Pues bueno, ya tuvimos dos experiencias. ¿Qué consejos le darías a los familiares sobre cómo apoyar emocionalmente a su ser querido recién diagnosticado? Porque ya vimos que es importante. Sí, sí, tienes toda la razón, Bere. La familia es, eh, el médico es el que diagnostica, la familia es la que contiene. En muchas ocasiones la familia es la primera en estigmatizar. Los protocolos actuales de educación en diabetes no solo incluyen al paciente, sino también al familiar directo. Ojalá y que se pudiera hablar con toda la familia, pero se hace prácticamente engorroso, poco funcional. Entonces, escogemos a un familiar, a una cabeza de familia. ¿Quién se va a hacer cargo de esta educación? El paciente y quién más, mi esposa, mi mamá, mi hija. Fíjense bien, siempre hablé en femenino. Nosotros los hombres mexicanos, no sé si pasa en el resto de América Latina, pero me parece que pues sí, en cierta medida sí pasa así. Eh, Vivimos con el complejo de Edipo. Nos casamos con nuestra mamá. Buscamos sustituir la autoridad materna, personificándola en mi esposa y después en mi hija, no porque me quiera casar con mi hija, sino porque pareciera ser que es más sencillo recantar esa responsabilidad en ellas. Ya, habiendo dicho esto, escogemos al paciente, al familiar. Va, estamos diagnosticando diabetes, que es una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y se manifiesta a través de niveles elevados de glucosa. Es decir, no quiere decir que si deja de comer dulces, su condición va a mejorar. Tiene que modificar la dieta, hacer ejercicio, monitorear la glucosa y después de 3 meses buscar llegar, perdón, y en los siguientes 3 meses buscar llegar a este peso. Lo volveremos a evaluar y entonces veremos si requiere o no medicamento. Lo que necesitamos hacer.
necesitamos. A un familiar. Después de 3 meses,